Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, miembros de la FEMES. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en una entrevista más de los íconos, de los personajes, de los principales en sexualidad aquí en la Ciudad de México. Y el día de hoy me siento muy honrado, con mucha suerte de poder entrevistar pues a uno de los pioneros, ¿no? Que ha pasado de la biología a la sexología y que nos ha dado pues muchísimos años, ¿no? De investigación y de cosas nuevas. Estoy gustosísimo de estar con Oscar Chávez Lanz. Pues bueno, para todas las miembros y miembros de la FEMES, Oscar, pues nos gustaría empezar con la pregunta típica. ¿Quién eres? ¿Quién es Oscar Chávez Lanz? Desde el uso de la perspectiva, la pintura tiene otro mensaje, porque no solamente es lo que la persona que pinta quiere proyectar, sino que también a través de la pintura, la persona que pinta proyecta dónde estaba parada. Se conoce su punto de vista, digamos. Y eso se enreda un poco porque hay muchos puntos de vista sobre lo Claro. mismo. O sea, puede haber otra persona que pintó la misma construcción. Pero 50 metros a la derecha. Exacto, y entonces se Oh, perdón, ve, 5 metros, porque ya 50 es mucho, ¿no? no, 50 o los que sean, o 100, o desde el otro lado, diametralmente opuesto a 180 grados. O sea, el hecho es que esa misma metáfora o esa misma información adicional al cuadro o a lo que se dice, no solo te permite ver desde otro punto de vista, sino que también te permite ver desde dónde está la persona, en ese caso yo, Ujú. describiendo una situación. Yo no pretendo que lo que yo diga sea la neta del planeta, nunca lo he pretendido, nunca lo he intentado, trato de sustentar las cosas que digo y no aceptarlas dogmáticamente como sí suele ser, ¿no? Los criterios de autoridad están gruesos y a veces, aunque no entienda la gente algo, pues como lo dijo tal, entonces ha de ser cierto y punto, ¿no? Entonces eso se llama dogmatismo y yo sí he tratado de alejarme de esa dinámica. Iconoclasta, decía una amiga mía, Ajá. que es la palabra tal vez que me puede describir. Bueno, entonces ahí va, igual que desde la piedra donde pintó Van Gogh, se pueden ver ahí las marcas de pintura todavía de cuando pintó la iglesita. Entonces yo empiezo por decir en cuál piedra estoy parado o en cuál piedra estuve. Mira, primero nací al norte de la ciudad por la villa, ¿no? Yo creía que esa era la sección más conservadora del país por el guadalupanismo. Ajá. Luego me di cuenta que no, que está proliferado por todos lados el conservadurismo, pero vivía yo por allá, por el norte. Y Fui a aquí, primaria en una escuela de curas. mira, escuela católica. ¿Y eras creyente de niño? Pues antes de los 4 años es difícil decir si eres creyente o no, pero, Pues entonces, no. pero entré, sí había un mensaje, ¿no? Explicado, no dogmáticamente impuesto, sino explicado, ¿no? Que los negritos y los chinitos se van a ir al infierno porque no conocen a Diosito. Y entonces yo quería ser misionero. Yo quería irme a convencer a los chinitos y a los negritos de que Diosito y para que se salvaran. O sea, sí, ese mensaje como en cuarto, quinto de primaria todavía estaba en mi cabeza. Ok. Y sin embargo, respecto a otros valores o expectativas de una escuela católica de curas y monjas, pues ahí sí no era, yo era como malo, ¿no? Con alta frecuencia estaba yo en el cuadro de honor, que estaba ahí pegadas unas fotos junto a la dirección de los mejores promedios del mes. Yo ni siquiera sabía eso, ¿eh? Pero estuve muchas veces en la primaria, después vi las relaciones y muchas veces estuve entre los 5 mejores promedios de la escuela. Sí Ajá. aprendí mucho ahí, porque lo primero que aprendí es que los hombres mienten.
cuando se trata de sexualidad en particular, mienten. En muchas otras cosas, también en el número de goles que han metido, el número de novias que han tenido, los millones que han hecho. Un hombre relatando algo, uno puede esperar que va a mentir. Eso es algo que sí aprendí en esa escuela primaria y que he comprobado toda la vida. Y la pérdida de la creencia fue en quinto año de primaria. O sea, realmente primero fue como todo este entusiasmo de participar en el proyecto, de que todo mundo conozca a Diosito y no sé qué. Y en el momento en que me empiezo como a acercar o que le digo eso a un cura o a una monja, empiezo a darme cuenta de las entrañas del asunto, luego me entero de la Inquisición, luego me entero de las broncas entre los hermanos separados, dicen, y los cristianos. Entonces, empiezo a cambiar de perspectiva respecto a la iglesia misma y entonces dejé la creencia desde quinto año de primaria. No, ¿cuánto es? 5 y 6, 5, 11, 12 años. Yo ya no era creyente hasta la fecha. Y primero sí era un ateo militante, molestaba a los profes, molestaba a los compañeros más mochos, no molestaba a las compañeras porque no había compañeras, eran puros hombres, éramos puros hombres en la escuela. Y en esta dinámica de rechazar la creencia, había que tener otras explicaciones alternativas. Entonces, la decisión paralela a dejar de creer en la divinidad fue, yo quiero saber todo. Y después ya me quedó claro en sexto o primero secundaria que los únicos profesionales que de veras saben todo son los biólogos. Okay. No sé si sabías eso, pero sería natural que no lo sepas porque no eres biólogo, No, soy biólogo, yo sé. pero sí. Entonces ya decidí la biología desde esas fechas, desde sexto de primaria. Tuve un titubeo ahí al entrar a CEU, pero en realidad fue biología desde el principio. Y biología con intención de conocer a la gente, estudiar primero conducta animal, luego tal vez psicología, luego filosofía. O sea, el camino era un camino muy aristotélico, Ajá. muy paso a paso, Y pero la hasta la intención sí fecha, era, ¿perdón? y hasta la fecha, o sea, sí sientes que fue el pie derecho haber Ah, estudiado. sí, yo no me arrepiento. Yo, por supuesto que entiendo cosas a un nivel de profundidad que me es satisfactorio, Ajá. pero puedo platicar con alguien que es de alguna otra profesión con esas bases. O sea, la formación, no tanto la especialización, sino la formación básica en una ciencia que tiene diferencias con otras ciencias, porque es menos determinista que la física, por ejemplo, o las matemáticas, ¿no? O la química, los otros niveles de complejidad son más previsibles. Bueno, ¿qué más puedo saber? Había clases aburridísimas y temas que nunca vi, o sea, realmente sí pasé de panzazo, pero había temas que sí me interesaban y los que me fascinaron, a veces por las clases mal dadas, y ojalá que mis profes no vean este video, pero a veces eran tan enredadas las explicaciones y yo veía el texto y decía, es que es más fácil explicarlo de otro modo, ¿no? O sea, realmente este cuate que quiere explicar no está explicando bien. Se podría decir de otra forma más accesible y Sencilla. sin embargo este está enredando de más, ¿no? Y entonces concursé para dar genética y di genética algunos años. Me gustaba. Y después empecé a dar evolución. Fuimos un jueves, creo. Entonces el sábado ya era el curso. Entonces Juan Luis tenía como prisa y nos dijo, pues, ¿por qué no mejor van al curso, no? La plática va breve, pero... Y entonces, pues sí, pagamos nuestro primer curso, el segundo, el tercero, etcétera. La chava dejó de ir, terminamos, pero yo sí me quedé ahí. Igual que entré a biología e igual que pasé por otras cosas, ¿no? Primero, con un enorme interés, vamos a ver qué se puede hacer. Colaboré con IMESEX años,
Les presté un terreno enorme, precioso en San Jerónimo, que tenía 2 casas. Ahí fueron los talleres, los cursos y los talleres como 2 años o 2 años y medio sin pagar renta, nada, absolutamente. O sea, yo estaba ya, era mi nueva religión, pero pues poco a poco nos empezamos a dar cuenta que sí había más gente. Más que Eusebio acababa de regresar, de formarse fuera. Esther Corona había estado trabajando años en temas relacionados con la sexualidad, pero años son muchos años, 20 años llevaba. Es fundamental, sí. porque en el programa, la lista de invitados de Patti Kelly finalmente fue la lista de gentes fundadoras de FEMES. Esa, Sí. sin duda alguna. ¿Quién tiene los teléfonos de gente que haga cosas en sexualidad? Patti Ella. Kelly. Pues sí. Y entonces así es como se empezó a, a abundar en la convocatoria. Oye, Oscar, una pregunta. Así como ahorita que dijiste, se volvió mi religión. En aquella época, o sea, me llama mucho la atención esto que dices, que ya no es lo mismo, con este ejemplo que pusiste de andar en el metro con el rifle. Este, por ejemplo, en aquel entonces los ejes de los temas en sexualidad, ¿cuáles eran que te jalaron tanto para decir que era tu religión? Porque, por ejemplo, creo que el placer o los derechos no eran lo mismo No, ambos. no, 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 nada que ver con eso. O sea, yo placer tenía y tenía actividad sexual desde muy chavito, sin ninguna restricción. O sea, no, la normatividad nunca me hizo, realmente. Pero ni en respecto a mi propia conducta, ni en este momento tampoco. Y el que te enganchó. Pero igual que la dinámica anterior, era como darme cuenta de un tema, primero sorprenderme, porque no sé, ¿no? O sea, y sí me sorprendía no saber de algo, porque pues, como era biólogo, Lo entonces sabía yo tenía que todo. saber todo, ¿no? Pues sí. Y Exacto. entonces el momento de empezar a ver un tema era así como la fascinación de, bueno, ni siquiera conocía la respuesta sexual humana de Masters y Johnson, pues. Ujú. Sí, sí, sí tenía nociones de anatomía por ser biólogo y porque mi trabajo finalmente era de morfología con árboles, pero no es muy diferente. La organogénesis en una planta es más sencilla, pero no es tan distinta que en un animal. Entonces, esta primera impresión de que estoy conociendo cosas nuevas da una cierta inercia y llega un momento en el que, bueno, ahora quiero saber más. Y entonces le empiezo a buscar y le empiezo a buscar. Esa ha sido toda mi vida, desde la primaria. En la facultad también las materias que di fueron por eso mismo, ¿no? Primero me sorprendo, luego le sigo y entonces ya doy, ¿no? O sea, es un esquema muy repetido, ¿no? Tomo una clase, investigo más y después doy la clase, le añado cosas y al rato ya la clase no se parece a la clase original que era, ¿no? Es como una evolución interna, pero realmente no tiene que ver con mi propia vida sexual. Mi propia vida sexual siempre fue irrestricta, digamos, ¿no? Sí, el respeto, sí, el consenso, o sea, nunca, no es por ese lado, ¿no? Pero sí la búsqueda de la actividad, la propensión a la actividad, a aceptar cosas distintas, no convencionales, etcétera. O sea, eso sí, siempre, ¿no? No tuve ninguna limitación y fuera cualquier tipo de actividad sexual. Ujú. Eso no. Y entonces profesionalmente, ¿qué fue lo que te enganchó para decir, se volvió mi nueva religión, la sexología? El hecho de que no había nada más, o sea, realmente se presentaba como el El, Mesías, el mismo o sea, desconocimiento del tema que decía, claro, quiero estamos, saber más. Ah, sí, ok, ok. está diciendo cosas, se están diciendo cosas. Mis profes eran Paco Delfín, Javier Lizarraga, este, bueno, N gentes, ¿no? No tengo, no preparé una listita que hubiera sido importante, pero Sonia Araujo era mi compañera, ya había tomado antes que yo los cursos, era de una generación o dos anteriores, pero ahí andaba, sí aprendí
muchas cosas de ella, la rigurosidad. No sé si, a lo mejor Sonia Araujo sería interesante de entrevistar, es como una sugerencia. Y es una persona extremadamente meticulosa para las clases que da, para lo que sea que prepara. O sea, es el último dato, la precisión en el porcentaje, cómo se hizo, y las conclusiones del dato. O sea, es impresionante ver las clases de Sonia. Y la sensibilidad de Paco para transmitir el conocimiento es otra, ¿no? O sea, son cosas que yo envidio, que nunca he logrado, ¿no? Pero pues ahí es donde empezamos a hacer un grupo. Primero con Sonia Araujo Osorio, tomamos el Museo del Chopo. Okay. Paco había hecho la gestión en la UNAM para dar un curso en el Museo del Chopo, lo habían abandonado, ahí era como IMESEX era el responsable, pero ni siquiera sabían de que ya estaba el curso, y en una reunión, nos reuníamos los martes a las 7:30 de la noche, en el local de IMESEX para discutir artículos sobre sexualidad religiosamente. Y un martes que estábamos reunidos hablan del museo y dicen, bueno, pues si es la segunda clase y no llega nadie, ¿qué hacemos? Pues entonces, pues, ¿qué hablan del museo? Y entonces ahí estábamos Sonia y yo y le digo, pues, ¿qué onda? Nos lanzamos y nos fuimos, así, agarramos un coche y nos fuimos al museo que no estaba muy lejos. De ahí nos esperaron, y empezamos a dar los cursos en el Museo del Chopo. La intención era eso que sabíamos que era nuevo, ponerlo al alcance de la gente que no tendría acceso a pagar un taller en IMESEX. O sea, el asunto sí fue relacionado con el poder adquisitivo de la gente. O sea, queríamos hacer ese conocimiento importante accesible para todo el mundo. Y eso lo seguimos, bueno, lo seguí haciendo todo, y yo lo hago hoy, pues, ¿no? Si el curso es importante y el público es importante, no importa que no me paguen. Yo no estoy en la dinámica del negocio, o sea, no me interesa, pues, ¿no? De veras no me interesa. Me voy a dormir, a morir en un petate enredado, pero no me interesa. La dinámica de vender los cursos y de promoverlos y de estar ahí mintiendo con que la estrella mundial y no sé qué, no me late. O sea, ¿quién lo necesita? ¿A quién le puede servir? Y entonces ahí va. Y a veces, aunque paguen, no voy, porque hay públicos que de plano digo, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, no, y no, no es lo que me mueve. Ok. Entonces, y algo que empezó a pasar, que ya mencionaste en ese mismo tiempo, es el asunto de los medios, porque la... Que tú has estado muchísimo en los medios, ¿no? Estuviste Sí, en desde el televisión, principio. estuviste en En, educación. primero Marta de la Lama, no me acuerdo si fue primero Marta Romo con el programa Patricia Kelly o si fue con Marta de la Lama en la tele en el canal 13 a las 11 de la noche porque eran temas sexuales. Sí. El de Patty Kelly era un poco más temprano, pero como era radio, pues no era tan grave, ¿no? Pero con don Luis Carbajo en el canal 13. Era el programa de Marta de la Lama. Y pues sí, empezamos ahí a picar piedras, ¿no? Después conocí a Verónica Ortiz y hacíamos un programa en Radio UNAM sobre sexualidad. Un día no sé qué pasó, se peleó ahí y lo abandonó, pero de inmediato o ya se había conectado con el Canal 11 y entonces fundamos uno de los programas que eran de sexualidad, porque había dos, había uno de Reina Canales, a donde Eusebio era muy frecuentemente invitado, Uh-huh. y este otro que era de Verónica Ortiz, en donde pues yo era frecuentemente invitado, bueno, no era frecuentemente invitado, era parte del staff. También en Radio Educación tuvimos un programa de sexualidad como 3 o 4 años en el IMER, 3 o 4 veces seguidas, o sea, empezamos a entrarle a los medios, ¿no? Y algo que me seguía sorprendiendo desde IMESEX, a pesar de enterarme ya de que existía Eusebio y Esther Corona, etcétera,
es que no hubiera un gremio sexológico. Hay temas que son muy importantes para de la sexología para la sociedad, que desde mi punto de vista todo el mundo tendría que saber para tomar decisiones. O sea, la gente decide cosas a partir de cosas que cree o que le dijo un médico que ni siquiera sabe nada o que le aconsejó su compadre, ¿no? Entonces, Sí. falta mucha información y sigue faltando mucha información. Entonces, pues la intención era poner información al alcance de la mayor cantidad de gentes posible y pues una forma fue los medios, pero empezamos a darle vueltas y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer una organización gremial? Hay mucha gente que dice que es sexóloga, ¿por qué no nos juntamos y vemos? En esa reflexión, y Sonia Araujo está presente, por supuesto, en esa dinámica, sin duda, conocimos a Eusebio en una conferencia que dieron sobre transexualidad en la Facultad de Medicina. No sé por qué no fue adentro, no fue en un auditorio de la facultad, sino pusieron un templete afuera y ahí estaba Eusebio, Álvarez Llerena, no me acuerdo quién más, había 4 gentes en la mesa, señores. Esto era los 80s. No, no. Bueno, sí, posiblemente 81, 82, por ahí. Okay. Okay. Porque yo estuve en IMESEX de 82, 3, sí, 83 por ahí, 4. Entonces, oímos a las ponencias y Sonia dice, pues hay que hablar con este cuate, ¿no? Con Eusebio. Y sí, al final estaba gordito Eusebio en ese tiempo. Y al final lo agarramos, le empezamos a preguntar cosas, nos sorprendió también, conocía a todo mundo, conocía a Juan Luis, había hecho cosas con Juan Luis, conocía a Javier Lizarraga, o sea, estaba Estaba en la posición conectado. que necesitábamos, ¿no? O sea, estaba en el centro del gremio, no se había peleado con nadie hasta ese momento, no sé si ya se haya peleado con alguien, pero conmigo no, por lo menos, a pesar de lo fácil que es. Entonces, vamos a hacer una institución gremial, una organización gremial, para juntarnos, la gente que se dedica al tema de la sexología, para ver qué queremos transmitir y los grupos seguirán transmitiendo y haciendo sus cosas, pero lo que queremos es hacer una organización gremial, no un sindicato precisamente, pero sí unirnos las gentes que hacemos sexología para pues consolidar el conocimiento, para darle solidez, porque si hay una cosa que yo leí, que yo creo, pues yo creo que es muy importante poderla discutir. Yo puedo leer algo, pero hasta que lo discuto con alguien, entonces ya lo consolido. Por eso hasta la fecha seguimos con las reuniones en el juglar. Ahorita no son en el juglar, por la pandemia las hacemos virtuales un sábado sí y un sábado no a las 12. Son abiertas, puede entrar quien sea. Si quieren ver los materiales en el grupo GIS Juglar, GIS con G mayúscula y J mayúscula, pero pegado GIS Juglar en el Facebook. Y ahí está el material que estamos revisando en la quincena. Luego nos reunimos, lo discutimos, ponemos otro material, etcétera. Y llevamos, pues muchos años con eso. Te puedo decir que 20 y tantos años con esa dinámica, que es medio formativa, pero no institucional. Pues, o sea, vamos a revisar esto con detalle y punto. En esa dinámica de formar gremio, conocimos también a Esther Corona. Esther Corona nos invitó y yo acudí a la formación, a la reunión para la formación de una red Génesis, decía Esther, que se iba a dedicar a temas de la sexualidad, de los derechos sexuales, naciente concepto apenas, y no,
pues no sé si no cuajó o si realmente la red Génesis cuajó siendo FEMES, pero ahí en esa reunión conocí a una persona muy importante que es Marcela Martínez Ruaro. O sea, era sin duda una personalidad atractivísima en esa reunión de la red Génesis, que ¿Por fue qué? ahí por el metro de ¿Qué Etiopía. traía Marcela? ¿Qué traía Marcela? ¿Cuál era el valor agregado de Marcela en ese entonces? Era energética, inteligente, guapa, o sea, una mujer guapa, así atractiva, o sea, en el grupo sí se destacaba, Siendo muy guapa. muy cuestionadora, muy amable, ¿no? O sea, la dinámica sí fue muy agradable, ¿no? Desde ese momento, desde que conocí a Marcela, dije, si formamos algo, esta señora tiene que estar. O sea, no sé cómo, pero formemos lo que formemos, a esta persona la vamos a jalar, ¿no? Y efectivamente, en las primeras reuniones de formación, creo que en la primera asamblea formativa, propuse la comisión de vigilancia, después se llamó la comisión de vigilancia de acuerdos, pero era un consejo de vigilancia como alguien externo. Marcela había dicho, bueno, es que yo vivo en Aguascalientes, no puedo dedicarle tanto tiempo, etcétera. Entonces, bueno, ¿de qué modo te podemos amarrar para que no te vayas? Y esa fue mi propia reflexión, no. Y entonces inventé la comisión de vigilancia, que después se hizo comisión de vigilancia de acuerdos, precisamente para que Marcela la presidiera. Y bueno, se iba cocinando, en esos tiempos se iba cocinando la posibilidad o la necesidad o el negocio, de hacer una organización nacional. Y vino el Congreso de Cuba. El En el famoso grupo, Congreso de Cuba. Ahí el fue. famoso Congreso de Cuba, en Exactamente. donde se iba a proponer la formación de algo. No se llamaba FEMES, por supuesto, se llamaba no sé cómo, pero una organización mexicana de gente dedicada a la sexología. En el grupo hicimos una cooperacha, una vaquita, dicen, ¿no? Paco, Sonia, José González, yo, no sé si alguien más, creo que sí, Adrián también. Pusimos la quinta parte de lo que costaba y luego lo rifamos. La rifa creo que no fue muy honesta porque mandamos a José, que era el más chiquito del grupo, el más joven, que había sido alumno nuestro, entonces ese se fue a Cuba con nuestra representación y él es el que estuvo en estas conversaciones iniciales de la formación de FEMES. Paralelamente, se empezó a formar Demisex, la red Democracia y Sexualidad con Pepe Aguilar y Aguilar, sí. Esther y Gaby Rodríguez y más gentes, ¿no? Era más o menos paralelo y los objetivos sí eran parecidos, pero no exactamente igual. En ese momento, y eso sí nada más aquí se va a poder entender, porque escrito no está, pero para mí estaba muy claro que lo que iba a ser de mi sex era como de la sexología, el trabajo en género, contra la violencia, etcétera, pero como para afuera. Un grupo de gentes que nos dedicamos a hacer educación o intervenciones, lo que sea, porque también había abogados y entonces hacia afuera vamos a incidir. Y una meta de incidencia era la SEP, otra eran los legisladores, otra eran los dueños de medios de comunicación, para bajarle. O sea, los programas en donde se toca algo de sexualidad en la televisión mexicana son de puros albures. O sea, los invitados a esos programas los invitan para hacer burla de ellos. O sea, es una cosa Una desgracia. espantosa, pero espantosa, ¿no? Yo no iría a ninguno de esos. Yo Fui me, al Canal 13, al Canal 11, pero es una aproximación completamente distinta. O sea, lo que se trabaja como sexualidad es las burlas más burdas del mundo, los personajes fársicos. O sea, es una cosa atroz, pues, ¿no? es una Entonces grosería. hay que incidir con esos
Y la meta de Demisex era esa, como que nos reconocemos y vamos a hacer proyectos para incidir en cada grupo. La incidencia fuerte porque Gaby Rodríguez fue la que logró el contacto, fue en la SEP y los otros sectores no tanto. Pero en comparación con Demisex, y por eso es que lo menciono con tanto detalle, FEMES era como al revés, desde en mi cabeza, ¿eh? Eso no quiere decir ni que deba ser de otro modo, ni que yo insista, ni que me sienta mal por los cambios en FEMES. Han cambiado y ya, pues digo, todo cambia, todo evoluciona, y no es que esté reclamando, pero la dinámica en FEMES, según yo, iba a ser al revés. A ver, dicho más para poderlo entender, ¿cómo al revés? Iba a ser para la formación del gremio mismo. Ah, ok. O sea, no para la incidencia hacia afuera, sino para formarnos nosotros, Nosotros por dentro. nosotras, en lo que sea necesario en relación con la sexología, Y, lo que fuera. O sea, y lo que estás diciendo es que fue al revés, o sea, se fue más por el lado de las incidencias para afuera que educarse. Ok. pues sí, empezó a haber incidencia para afuera más o menos caótica, porque no, en Demisexia hay un proyecto de ahora vamos a la CEP, ahora vamos acá, hacemos un foro con legisladores. O sea, ahí sí hay como claro cuál es el objetivo. En FEMES no estuvo. Se puede ver los estatutos primeros que yo redacté. Cuando digo yo redacté, me estoy brincando a 15 gentes, porque que yo diga yo redacté, lo que significa es que propuse un esqueleto, se lo mandé a 30 personas, me respondieron 6 con comentarios, les volví a mandar tratando de que los comentarios de todas quedaran incorporados en la redacción. Ese es el chiste, digamos, de hacer la redacción cuando yo la hago. O sea, tratar de incorporar los puntos de vista de todas las personas que me respondieron, darle su lugar a todas las opiniones, aunque no sean las mías, aunque no tengan la importancia que para mí tenían otras, y entonces ir creando un documento. Entonces, esos fueron los estatutos primero de FEMES, y por ahí están. Le preguntaba yo a Ana María Delgado si todavía estarían en la página. Si no están en la página, esa versión primera de los estatutos, yo la tengo, o la voy a subir ahí al grupo de Gis Juglar para que para que puedan verla. Para todas las chavas y chavos, bueno, ¿no? Todas las miembros y miembros pues que nos están escuchando, a lo que se está refiriendo ahorita Oscar, es a los primeros estatutos originales, las declaraciones de principios del principio de la FEMES, ¿no? Que esto es interesantérrimo en la historia, en donde Oscar pues es un pilar junto con más personas, pero esto que nos está contando es así carnita pura, ¿no? Del principio de lo que es la FEMES. ¿Y qué más? Gracias, me halagas, me voy a empezar a ruborizar. Sí, no, pues la neta, es verdad. Y Para construir los estatutos, que es el tema ahorita, lo que hice fue conseguí una copia de los estatutos de IMESEX, ajá, de otra organización, porque algo que pasó ahí atravesado en estos años fue el SIDA. O sea, exactamente. se empezó a morir un sector de la población donde había muchos amigos y entonces nos empezó a interesar, ¿no? Le entramos al tema del SIDA como grupo, no para atender enfermos, no para atender personas afectadas en términos de que tuvieran el bicho. Y eso nos daba como cierta mala fama, ¿no? Estos son los pedantes, ¿no? Pero en realidad, sin duda, lo que queríamos era rescatar la sexualidad, porque la dinámica del VIH amenazaba la libertad sexual de la gente. O sea, la respuesta médica fue no besos, no relaciones sexuales, no muchas parejas, no, 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 no. Y entonces dijimos, es que no es posible, ¿no? Como ahorita, Tiene que haber otra perspectiva, otra aproximación. Entonces empezamos a promover métodos de sexo seguro, todas las cosas que para los psicoanalistas eran fetiches y cosas que estaban ahí en el cajón de la basura,
pues las sacamos y esto sí se vale. Y si no te quieres morir tan joven, pues entonces esto y esto no, pero todo esto otro sí. Y esas eran nuestras primeras intervenciones. Fundamos, aunque no firmamos el acta constitutiva, pero sí fuimos activos en la formación Mexicanos contra el SIDA, que es una organización, tal vez te acuerdas de Arturo Díaz, ¿no? Estuve allí en la mesa directiva de Mexicanos algunos años, pero sí la dinámica de Mexicanos es interesante, era hacer educación, incidencia política, etcétera. Y tomé los estatutos de IMESEX, los estatutos de Mexicanos contra el SIDA, los nuestros, no sé de qué otra organización, o sea, puras organizaciones que a mí se me hacía que eran respetables, que se dedicaban a cuestiones educativas, y les quité las cosas que no. Y digo, sobre el muerto las coronas, pero en IMESEX la estructura es tal que hay un coordinador general que está por encima de todo, lo que sea. Puede haber presidencias que van y vienen, puede haber comisión, pero hay un coordinador general que es inmóvil. Ese era Juan Luis. Bueno, vamos a quitarle eso, ¿no? Que sea realmente democrática la organización, que todo mundo tenga voz, que las asambleas tengan poder, que eso también ha cambiado un poco. O sea, los trámites que se hacían directo a la asamblea ahora se hacen con el comité, con el consejo coordinador. Son diferencias que no me gustan, obviamente, porque sí es distinta la idea, pero yo no estoy en la idea de que se regrese, ¿eh? Nomás digo, cambió. La cosa cambió y los tiempos hacen que las cosas cambien. Entonces, con todos esos estatutos de organizaciones civiles, es que construí los estatutos de FEMES, los originales, que son los voy a poner ahí en el grupo Gis Juglar del Facebook. Y algo que era esencial es que éramos muy democráticos, realmente, hasta enfermizamente, tal vez demasiado democráticos. Tiene que haber cierto poder en la mesa directiva o en la presidencia o lo que como se llamara en otros momentos se llamaba de otro modo. Porque tanta democracia hacía las cosas lentas o mucho... Exactamente. No, no. Empezaron a surgir muchos temas como conflictivos, donde teníamos una opinión, pero hijo, era un relajo, porque para poder emitir en los medios, incluso yo en los programas de radio que tenía o otras personas invitadas a otros, ¿cómo decimos nuestra posición? ¿Con qué autoridad? Y entonces a lo que me dediqué fue a revisar las propuestas conservadoras de cambios legislativos. Por ejemplo, el, el PAN, ahí está en la congeladora, pero hay una propuesta de prohibir el divorcio, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces es una propuesta que es la espada de Damocles, que está ahí constantemente amenazando. Sería surrealista que hoy se propusiera, pero los cambios políticos son, entonces, en nuestra declaración, uno de los puntos dice que tenemos derecho a casarnos. Le falta poner con quien queramos o cuantas personas queramos, eso le falta al parrafito, pero también tenemos derecho a divorciarnos, por ejemplo. Y otro montón de cosas. Entonces, lo que hice fue juntar todos los peligros que se veían en términos legislativos, en términos de costumbres, y juntarlos en una declaración de principios, redactarla bien, hacer los párrafos lo más comprensibles posibles. Eso también se puede ver en la página de FEMES, yo supongo, porque varias veces la han quitado, pero por mi necedad la han vuelto a poner. Entonces creo que ya está en la página de FEMES, La constante, declaración de la declaración de principios, que en realidad era un documento muy local, muy mexicano. Tenía como intención que si Norberto Rivera decía cualquier cosa, a los 15 minutos pudiéramos responder. Porque ya había habido una asamblea en donde párrafo por párrafo se discutió democráticamente, se le añadieron las modificaciones que cada una de las personas propuso cuando eran congruentes
Y entonces se hizo un documento, la Declaración de Principios. Eso te permitía que si declaraban algo, volviendo al asunto del divorcio, que entonces el punto 6 o 7, no me acuerdo bien, pero si se empezaba a mover en el PAN, en cualquier forma, la idea de que el matrimonio es para siempre, teníamos de inmediato la posibilidad de decir, no, nosotros nos oponemos. Eso le dio una enorme fuerza, de verdad, a FEMES, porque era tener claro que hay una cierta ideología libertaria, respetuosa, etcétera, y nos respalda la Asamblea de FEMES. Entonces, ese es el origen de la Declaración de Principios. Se llama documento de trabajo, y así le puse, porque en mi fantasía es una declaración que había que estar adecuando o que había que estar rehaciendo. Tal vez hoy tendríamos que hacer otra. Una declaración de principios en donde FEMES respalda los matrimonios igualitarios, donde FEMES respalda la interrupción legal del embarazo, donde FEMES una serie de cosas que son básicas. No tanto, sí un poco, pero no tanto como la norma obligatoria y si eres de FEMES tienes que creer esto a fuerza. No, no tanto así, pero tenemos el convencimiento, vemos el sufrimiento, vemos el temor de la gente que la maten. Claro, la Así de violencia. simple, o sea, la violencia contra personas trans o contra personas homosexuales. Yo creo que la fortaleza de FEMES en un principio se debió un poco a estos documentos. Yo creo, porque pues, yo trabajé en hacerlos, entonces es mi fantasía, a lo mejor se debió a otras cosas, pero yo creo que sí fueron importantes para consolidar FEMES y para construir una ideología de la sexología en este país, que no todos los grupos que hacen sexología hoy la siguen, ¿no? La idea era la construcción del gremio. Y si FEMES fuera consecuente con esa idea, ahorita lo que debería estar haciendo FEMES es llamar a todos esos grupitos que están haciendo congresos y congresos y congresos de sexualidad humana para que se juntaran a la federación, en vez de competir con ellos haciendo otro congreso, a veces en las mismas fechas, y entonces considerando, es una dinámica como mercantil la que empezó a ocurrir. Y yo creo que rescatando la idea original, y no propongo que se haga, nomás digo, sería congruente con eso, en vez de competir, pues jalarlos, ¿no? Ya, bueno, vente para acá, ahí está nuestra declaración de principios, ustedes qué hacen, ¿no? No se vale hostigar a la gente en los talleres, no se vale el acoso sexual en los cursos, o sea, esas cosas son prescindibles. Sí, claro. Entonces, te reconocemos como parte de FEMES, pero en tus talleres tienes que cuidar esto y esto y esto, etcétera. O sea, como consolidar un gremio con una cierta ideología. Exactamente. En esa dinámica también hay otra cosa que es muy importante que ocurrió al principio en FEMES. Estaba en los estatutos y luego lo quitamos, pero había un inciso preciso que decía que todas las personas que estuvieran en FEMES tenían que decirlo. Si yo iba a un medio, a la hora de presentarme, yo tenía que decir y estoy en FEMES. Ajá. Y eso contribuyó mucho a la fortaleza también de FEMES y a que se empezara a posicionar FEMES en la cabeza de legisladores, tomadores de decisiones, medios, etcétera, porque había la imagen de que había un bloque de personas con cierta ideología que eran de FEMES. Se quitó el estatuto como obligación, pero seguimos haciéndolo. Bueno, lo siguió haciendo Eusebio, Paco, Alma, Selma, o sea, y soy de FEMES, ¿no? Esa era una declaración muy, muy importante en la consolidación. Y otro tema que no quisiera brincarme es, había gentes que daban información como muy correcta, aunque no tuviera nada que ver con FEMES ni con nosotros, y había gentes que eran chafísimas dando información, y el público no tenía modo de distinguir. Si una persona da una información y dice que para que haya embarazo tiene que haber
una penetración profunda y una eyaculación potentísima, pues están mintiendo, ¿no? ¿Quién sabe cuántas gentes se embarazaron por creer eso, ¿no? Puede haber embarazo aunque la eyaculación sea ante portas y ni siquiera haya penetración. Entonces, ese tipo de cosas, pensamos en algún mecanismo para premiarlas o castigarlas. Después se hizo en FEMES, y yo me opuse, el reconocimiento FEMES, pero en un principio lo que dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para premiar que esta gente está dando información buena y esta no? Entonces decidimos que no le íbamos a entrar como FEMES, que esa era tarea de otra organización paralela que era CAPSEX. Y promovimos la fundación de CAPSEX, después ya cambió la historia y ya CAPSEX parece que no rifa. Tuvo un momento de mucha lucidez con Ruth González Cerratos, que cumplió años hace poquitos días, y no sé cómo esté de salud porque no estaba bastante malita. En la dinámica de la formación de gremio, porque yo era botánico, yo iba a los congresos de botánica, yo estaba en la sociedad botánica y había colaborado, entonces tenía idea de lo que era un congreso científico. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer congresos científicos para la formación del gremio. Y ahora parece que es lo principal que se hace en FEMES y no está mal, pero en la fundación de FEMES no era lo más importante. Salió la posibilidad de hacerlos, tuvimos tropezones, fracasos, o sea, fue muy... Hubo altibajos en relación a los congresos, pero esa dinámica fue también muy importante en la consolidación de un gremio sexológico. Para el primer congreso propuse a Alfredo López Austin para que diera la conferencia inaugural, y sí fue, es antropólogo, tiene cosas que decir sobre la sexualidad, pero no es sexólogo. Y ese mismo congreso lo clausuró el gobernador pues gracias a Marcela Martínez Raro, que es una persona importante en Aguascalientes y que pudo conectarse con Otto Granados. Entonces, la dinámica de hacer congresos es algo importante. No voy a decir los nombres, pero para ese primer congreso, cuando se estaba haciendo el cronograma, nos mandaban sus trabajos en fax. No sé si la gente se acuerda, pero eran unas hojitas que rechinaban al moverlas y que si les daba mucho sol se ponían todas negras, se perdían todos los datos, había que guardarlas en un folder para que no se borraran. Entonces, ahí teníamos el montón de los trabajos que habían propuesto y llegamos, Adriana Corona y yo, a la reunión tarde, como 10 minutos tarde, y ya habían empezado a hacer el cronograma del Congreso. Y entonces, para hacer el cronograma, lo que estaban haciendo, y no voy a decir quiénes, era agarrar un trabajo de terapia, un trabajo sobre antropología, un trabajo de no sé qué, y ahí está una mesa. Y así, o sea, como que todos revueltos, para que la gente que fuera a cualquier salón pudiera tener una probadita de todo. De todo. Entonces, Adriana Corona y yo nos volteamos a ver y dijimos, pues no, así no se hacen los congresos científicos. Y entonces, miren, espérenos tantito, nos llevamos todas las hojas y organizamos el cronograma de ese primer congreso con líneas temáticas en donde la gente pudiera conocer dentro del ámbito de la sexología a los que hacen lo mismo que yo. O sea, había líneas de terapia, líneas de discusión política, líneas de derechos sexuales, etcétera. Para el segundo congreso ya no hice yo el cronograma. El segundo congreso fue el de Chapultepec, el de Flaces, pues, propiamente. Y ahí no hice el cronograma, yo no sé quién lo hizo, pero me pusieron junto a unos psicoanalistas. Yo iba a hablar de sexualidad en los primates superiores y me pusieron en una mesa con psicoanalistas argentinos. O sea, yo no tenía nada que ver con los trabajos de los otros y a los otros no les interesaba en lo más mínimo lo que yo iba a decir. Y lo mostraron ahí. Entonces decidí hacer los cronogramas de todos los congresos que se pudieran. Y eso hice. Durante 10 años. No, durante 15 años. Porque hasta el de Chiapas todavía lo hice yo. El que no, pues sí lo hice, pero no lo respetaron fue el de Huastepec. Y lo puse
Esta es una página del programa de Aguascalientes 2, porque ya me la solía, pues entonces lo resumí, digamos, todo lo que había hasta ese momento, en el 2013, para el de 2016 ya no jalé, pero pues ahí estaba la parte histórica que a mí me tocaba decir, que es la misma que estoy diciendo ahorita. El primer emblema, cartel del Congreso era una pareja heterosexual bailando ahí a media luz, no sé qué, está bonita, no se nota estrictamente que sea una pareja heterosexual, pero sí, es una chava de pelo largo, cuerpo de mujer y un cuate, ¿no? Entonces se imprimieron, sale. Y después le empezamos a pensar, ¿por qué no le pensamos a un emblema que sea más elaborado? Y te digo la elaboración, porque sí tiene que ver con la biología y con la biología evolutiva. Los colibríes son muy específicos respecto a las flores de las que toman néctar. Las llamadas flores de colibrí son flores rojas alargadas. Entonces, le meten el pico hasta el fondo, volando, no hay dónde pararse, como las flores de mariposa o de abeja. Está volando el ave, mete el pico, saca el néctar de abajo, pero se llena de polen la cara y los lados de las mejillas, dicen, y va a otra flor y entonces así transfiere el polen de un lado a otro. Pero, a pesar de esa especialización, que es como la del pene y la vagina, o cosas así como un determinismo biológico brutal, pues resulta que los colibríes visitan flores de mariposa, visitan flores de abeja, visitan flores de muchas otras, y las flores de colibrí también llegan las hormigas, le hacen un hoyo abajo y se chupan el néctar. Hay otras, hay hasta mariposas que también toman así volando sin pararse. Entonces, presentar una flor que no es de colibrí con un colibrí fue como la norma en los congresos, no sé si hasta la fecha, pero porque en el mundial no se pudo, ¿no? Con una flor que no es de colibrí, es la esencia y es la esencia después del emblema de FEMES. Los colores, hay un manual de uso del emblema, logotipo, imagen de FEMES, que mandó la persona, la artista Angélica Risco, que es quien lo hizo. Es un dibujo perfectamente balanceado entre la flor y el colibrí. El colibrí está acercándose a los labios de la flor si lo quiere ver a alguien así. Pero el colibrí al mismo tiempo es unos labios y un clítoris. Y tiene lados filosos, porque a veces hay que ser filoso a la hora que está uno trabajando. Bueno, ahí está. La, la imagen arriba a la izquierda es la flor, y lo que compone la base de la flor y las alas del pájaro son vírgulas de esas prehispánicas que significan la voz, la palabra. Entonces, nos dedicamos a hablar de cosas que tienen que ver con el no determinismo biológico, la no obligación de cosas, etcétera. O sea, es un resumen de la diversidad sexual. Sí fue suficientemente hábil Angélica como para que parecieran unos labios, o sea, aquí podemos ver también unos labios frente a otros, o sea, pueden ser dos chavas que están una frente a la otra. El colibrí, por supuesto, no es un símbolo masculino, es un símbolo, es un ave, es neutro, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? El filo de un lado, el filo del otro. El color oficial podría ser este lila o también un turquesa, que es un color prehispánico, también por conservar. Y bueno, el colibrí es Huitzilopochtli, es una figura que tiene muchos sentidos, la religión más importante antes de la llegada de los europeos, y significa la protección del placer sexual en las parejas, etcétera. Todas veces se usan amuletos como colibrí, pero también la lucha de los pequeños contra los grandes. O sea, el conservadurismo es más grande. La gente religiosa conservadora que no se atreve a hablar de sexualidad y que tiene miedos de todo lo que tenga que ver con sexualidad, ahí está todavía, ¿no? Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que estar. Pero ojalá que esa dinámica fuera
como beber néctar en una flor y no un enfrentamiento, no un pleito, porque los pleitos no sirven para nada, en realidad. Aunque yo soy un poco pesado para hablar y sí digo las cosas un poco duras, pero yo sí creo que eso no sirve. Si lo que uno trata es de cambiar la dinámica, pues lo que hay que hacer es destilar néctar y tomar el néctar con la punta de la lengua poco a poco para que pueda haber impacto en lo que está uno haciendo. Y eso también se contiene en el emblema de FEMES. Y pues ojalá que Angie pueda Ah, no, qué interesante, librarla. no había escuchado nada, pero sí, es la base de la diversidad. Y poderla discutir y poder llegar a acuerdos y pues poder seguir conociendo las cosas que todavía no conocemos, ¿no? O sea, que eso es una, ay, no sé, es una dinámica, es un aprendizaje que nos dejas, bueno, por lo menos a mí en este video, Oscar, Sí, de... son cuestiones sociales, ¿no? Ujú, Y y la referencia a la biología casi siempre es muy conservadurista. Por eso dice Judith Butler que es sexo es género, dice ella, ¿no? Porque en realidad hay un montón de prejuicios que tienen que ver con disque biología, que no tienen nada que ver realmente con biología dura, sólida, científica. Son prejuicios que se biologizan para hacerlos eternos, pero no tienen realmente un sustento en la biología. La biología, hay conservadores en todos lados, y entre los biólogos también, por supuesto, y entre los médicos y entre los sexólogos, pero la idea es aflojar un poco ese prejuicio. Este lo tengo porque me lo regalaron para el Congreso, creo que sí fue el de Aguascalientes, para pegarlo y explicarlo, ¿no? Y de las 2,000 gentes o quién sabe cuántos fueron, sí, hubo 15 que se interesaron, entonces por eso lo estoy usando ahorita, está casi nuevo, muy bien, por eso lo tengo ahí, ¿no? ok. Bueno, pues mira, Oscar, yo creo que hay muchas más cosas que pudiéramos platicar contigo. Como le digo a todos los que hemos entrevistado antes, muy probablemente te busquemos. ¿Qué les dirías tú a los que van apenas entrando ahorita en esta época moderna, de tanto cambio, de tanta transición tan rápida en la sexualidad que tenemos actualmente? Un mensaje que tú les quisieras dar que te pareciera importante para ellas y ellos. Pues eso sí me agarras un poco en curva, pero yo creo que es muy importante, y así al bote pronto va, yo creo que es muy importante darse cuenta de que los contenidos son distintos que el sentido que pueden tener los contenidos para algo. O sea, si vamos a hacer un curso y vamos solamente a repetir los apuntes del curso que tomamos, estamos haciendo bastante poco. Hay que hacerlo, por supuesto, de todas maneras hay que hacer el curso, pero lo que hay que hacer es rascarle un poco más, darle Propon. un poco más de vueltas, rostizar el conocimiento de algún modo con más fuentes. Y Internet no es confiable. Eso sí, de plano. O sea, Internet no es confiable porque yo he visto muchísimos rollos en el discurso sexológico que realmente son cosas que salieron en Internet y como están en inglés han de ser ciertas, ¿no? Entonces aceptamos eso. Alguna vez se comentó, ¿y para qué queremos los principios de FEMES si ya está la declaración de la UAS? Bueno, la declaración de la UAS salió de los principios de FEMES. Se fue a Valencia y luego se fue a Hong Kong y luego a Montreal y luego la segunda vuelta de Montreal. O sea, la Declaración Mundial de Derechos Sexuales tiene origen en México, aunque no fuera la intención original. Entonces, revisar esos documentos en una tarde de domingo, tampoco se trata de cargarse una losa encima, no, darle una repasada a esos documentos para ver atrás de los hechos cuál es la ideología que estamos defendiendo, porque sí hay una ideología, pero sí vale la pena para esas gentes que mencionas ver los orígenes, ver qué se escribía antes. Yo hoy tengo la enciclopedia de Conapo, pero la anterior a la que hizo Eusebio. Me la regaló Esther Corona y es muy interesante ver qué es lo que se consideraba importante, la anticoncepción. Y hoy todo el mundo habla de anticonceptivos, todo el mundo habla de condones sin ningún problema, pero
en el momento en que eso empezó, a Paco Malgesto le quitaron el programa. No sé si la gente sabe quién es Paco Malgesto, pero a Paco Malgesto le clausuraron el programa porque una invitada dijo que existían las píldoras anticonceptivas. Y cuello, porque había temas que no se debían tocar. Si ibas a hablar de sexualidad era a las 11 de la noche, o de un modo como oculto. Hacer chistes, decir groserías, no, hombre. Es otro mundo. Entonces, sí, ver lo que era para darse cuenta de lo que sí ha avanzado, se me hace que es muy importante. Y también, pues no creerle todo a los santones. O sea, la regamos también, la regamos y me asumo que sí hay gente. Mira, ya, aunque no quede en el video, pero una anécdota muy bonita, porque en, un, en una reunión en el Museo del Chopo sobre derechos sexuales de las gentes jóvenes, pues los que convocaron tenían ahí un montón de gente, como, yo creo que eran como 100 chavitos y chavitas de secundaria y prepa, y ya me metí, me senté ahí en un rincón, y estaban exponiendo, y de repente no me aguanté y le dije, y sí le dije a la chava, mira, es que yo creo que eso que dijiste no es exactamente así, sino de este modo. Y entonces la chavita se pone de jarras acá y dice, pues véselo a decir a Óscar Chávez, porque Óscar Chávez lo dice del modo que yo dije. Ah, bueno, pues nomás te digo que yo soy Óscar Chávez. Güey. Entonces, esta transmisión del conocimiento por vía oral, pues es importante, pero a veces también se desvirtúa. También hay gentes que estimo mucho que dicen, es que Oscar dijo, y a veces ni dije, ¿no? A veces hasta me sorprendo de lo que dije cuando oigo a la gente que se refiere a lo que dije, pero lo que tengo que decir es que ojalá que pudiéramos respetarnos, respetarnos Y no y angustia. respetarnos. Y no Y angustia. ya, y esa es la forma de consolidar, ¿no? Si hay otras formas que a alguien se le ocurran, pues que las use, pero yo no juego a esas otras, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, muy buen mensaje, creo yo. Respeto y, ¿cómo se llama? Respeto y proponer, no quedarnos con lo que ya hay. Y pues bueno, se nos fue el tiempo, Oscar. Francamente, yo, para mí fue como media hora, mucha información muy interesante, mucha historia. Te lo agradezco en nombre de toda la FEMES que nos hayas regalado pues estos minutos en donde te podemos conocer de forma más humanitaria, de forma más histórica, todo lo que has hecho y que has logrado, porque ha sido mucho, ¿no? O sea, tú lo sabes, sin sonar arrogante como tú dices, pero sí eres un gran pilar de la sexología en México y me atrevería a decir más allá de México. Entonces, por eso es tan rico esto, te agradezco mucho, y pues bueno, espero nos podamos ver en alguna otra entrevista para seguir hablando, para chismear más, ¿vale? Seguro que sí. Órale, pues muchísimas Acá estoy. gracias. Órale, y a todos y a todas, miembros de la FEMES, pues bueno, nos vemos en alguna otra entrevista, algún pilar de la sexología. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico, terapeuta, educador sexual, y muchísimas gracias por escucharnos a Oscar y a mí.